Nuestro saludo para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la actividad anterior se orientaron las características morfofuncionales generales del sistema cardiovascular y particulares del corazón. En esta actividad se orientarán los contenidos relacionados con los sistemas arterial y venoso y en particular la circulación pulmonar o menor. Además, se abordarán las leyes físicas que rigen la circulación sanguínea. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de los vasos sanguíneos y sus particularidades en la circulación menor. Además, podrán explicar las características físicas de la circulación sanguínea. Para una adecuada comprensión de estos contenidos, comenzaremos su orientación con los aspectos relacionados con el desarrollo de los vasos. Como ya conocen, el corazón como órgano comienza a funcionar desde finales de la tercera semana, pero no lo hace de manera aislada, sino que necesita de un sistema de vasos por donde circule la sangre impulsada por él. Cuando se estudió el patrón circulatorio embrionario, conocieron la existencia de los grupos venosos que traen sangre al corazón. Además, conocieron de los arcos aórticos y las aortas dorsales, encargados de irrigar el embrión y llevar la sangre de regreso a la placenta. Se orientará a continuación cómo ocurre el desarrollo y evolución de los arcos arteriales aórticos. Cuando se forman los arcos faríngeos durante la cuarta y quinta semanas del desarrollo, cada uno de ellos recibe su propio nervio craneal y sus propios vasos sanguíneos, llamados arcos aórticos, los que se originan en el saco aórtico y terminan en las aortas dorsales correspondientes, formando una red anastomótica. Estos arcos aórticos, que son pares, se denominan con números romanos del primero al sexto, con la salvedad que en el humano el primero y el segundo se desarrollan poco, y el quinto no llega a formarse. En correspondencia a sus derivados definitivos, el tercer arco también recibe el nombre de carotidio, el cuarto es el arco aórtico y el sexto es el arco pulmonar. En el desarrollo ulterior, las aortas dorsales se unen en un punto caudal a la séptima arteria intersegmentaria, formando un vaso único que irriga el cuerpo del feto. Veamos a continuación la evolución de los arcos aórticos. Observen primeramente las líneas señaladas con puntos. Las mismas se corresponden con los componentes de los arcos aórticos que desaparecen durante el desarrollo. Ellos son primero, segundo y quinto arcos. En realidad, el quinto no llega a formarse. También desaparecen las porciones de las aortas dorsales situadas entre el tercero y el cuarto arco aórtico, la porción de aorta dorsal que se sitúa entre la séptima intersegmentaria derecha y el punto de unión de las aortas dorsales, y la porción distal del sexto arco derecho. El tercer arco aórtico tiene una evolución similar en los lados derecho e izquierdo. El mismo recibe el nombre de arco carotidio porque en su evolución forma casi todos los componentes de las arterias carótidas. Sus derivados son la arteria carótida común o primitiva y la primera porción de la carótida interna. El resto de la carótida interna se origina de las porciones cefálicas de las aortas dorsales y la carótida externa se forma como una prolongación del tercer arco. El cuarto arco aórtico derecho forma la porción proximal de la subclavia derecha, mientras que el izquierdo forma la porción del arco de la aorta situado entre la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. La porción caudal de la subclavia derecha se forma por la unión de la aorta dorsal situada entre el cuarto arco aórtico derecho y la séptima arteria intersegmentaria del propio lado. La subclavia izquierda se origina de la séptima intersegmentaria izquierda, que finalmente se sitúa muy cerca del arco de la aorta. Recordemos que la división del tronco arterioso por el tabique aórtico pulmonar forma la porción proximal de la arteria aorta y el tronco pulmonar. La estructura que las conecta con los arcos arteriales se denomina saco aórtico. Del mismo se originan la arteria brachiocefálica y el segmento proximal del arco de la aorta. La evolución del sexto arco es distinta en los lados derecho e izquierdo. La región proximal en ambos lados forma la arteria pulmonar correspondiente. La porción distal del sexto arco en el lado derecho desaparece y la del lado izquierdo
forma el conducto arterioso. La aorta dorsal, situada por debajo de la subclavia izquierda, forma la aorta descendente. Originalmente son ramos de las aortas dorsales las arterias vitelinas y las umbilicales. Las primeras se fusionan formando un vaso único que posteriormente dan origen a las arterias situadas en el mesenterio dorsal del intestino y que en el adulto se corresponden con el tronco celíaco y con las mesentéricas superior e inferior. Las arterias umbilicales también son pares y se encargan inicialmente de llevar la sangre del feto a la placenta. Posteriormente sus porciones proximales se transforman en las arterias ilíacas interna y vesical superior. Las partes distales se obliteran y originan los ligamentos umbilicales mediales. Conocer el desarrollo prenatal del sistema arterial les permitirá entender mejor las características macroscópicas de las arterias. Veamos a continuación algunos de los defectos del desarrollo más frecuentes. La más frecuente de las malformaciones congénitas de los vasos arteriales es la persistencia del conducto arterioso. La misma aparece generalmente en niños prematuros y puede ser aislada o acompañarse de otros defectos cardíacos. La importancia de esta malformación la comprenderán mejor cuando estudien la circulación fetal y las adaptaciones circulatorias postnatales. En pantalla se muestran imágenes de esta malformación. Observen que no aparece como una malformación aislada, sino acompañada de otras. Deben profundizar en este contenido siguiendo las orientaciones del CD. La coartación de la aorta es un estrechamiento apreciable de su luz, dado por un defecto de la túnica media seguido de una proliferación en la íntima. La misma aparece en posición distal al punto de origen de la arteria subclavia izquierda. En ella pueden distinguirse dos formas, en dependencia de su localización. La preductal, cuando el estrechamiento se encuentra proximal al conducto arterioso, y la postductal, situada en posición distal con respecto a este conducto. Orientaremos a continuación las características microscópicas de las arterias. Las arterias, al igual que el corazón, son tubulares y para comprender su estructura es necesario aplicar el modelo de órgano tubular ya conocido por ustedes. Siguiendo este modelo, las arterias presentan en su pared tres capas: una interna, denominada íntima, que consta de un revestimiento endotelial, un subendotelio y una membrana elástica interna constituida por fibras elásticas; una media, constituida por músculo liso dispuesto en espiral, fibras elásticas y colágenas en proporción variable; y una externa, la adventicia, constituida por tejido conjuntivo principalmente. En este tejido se localiza un sistema de vasos llamado vasa vasorum que irriga sus paredes. Las arterias, según su diámetro, se clasifican en arterias de gran calibre, arterias de mediano calibre y arterias de pequeño calibre. Teniendo en cuenta sus características estructurales, se clasifican en arterias elásticas, arterias musculares y arterias mioelásticas. A continuación, analizaremos las características estructurales de los diferentes tipos de arterias, para lo cual se aplicará el modelo descrito anteriormente. Las arterias de gran calibre o arterias elásticas tienen un color amarillento en estado fresco. Microscópicamente presentan una túnica íntima con su endotelio de revestimiento, un subendotelio y una membrana elástica interna, la cual es difícil de observar. La túnica media es la más gruesa. Está formada por una serie de láminas elásticas perforadas, organizadas concéntricamente. Entre las láminas elásticas hay fibras musculares lisas, fibras colágenas y sustancia fundamental amorfa. La adventicia es de tejido conectivo y está poco desarrollada en estas arterias. La función de estas arterias es la de conducir la sangre a altas presiones y hacer uniforme el flujo sanguíneo. En las arterias musculares o de mediano calibre, la túnica íntima consiste en un endotelio similar al de las arterias elásticas, con una membrana basal delgada y una escasa capa subendotelial de tejido conectivo. Su membrana elástica interna es prominente y fenestrada. Por su parte, la capa media es principalmente muscular, constituida por fibras musculares lisas dispuestas en espiral, rodeadas por una membrana basal y fibras colágenas, las cuales están
entremezcladas con fibras elásticas y sustancia intercelular amorfa, principalmente elastina. Más externamente, esta capa presenta una membrana elástica externa. La adventicia es una capa gruesa, contiene haces de colágeno y fibras elásticas, fibroblastos, adipocitos y escasas fibras musculares lisas. Esta capa posee la vasa vasorum, linfáticos y fibras nerviosas, los cuales penetran hasta el tercio externo de la túnica media. En esta imagen están observando a mayor aumento la pared de una arteria muscular. Observen en ella la membrana elástica interna formando parte de la íntima. Fíjense en la capa media o muscular, la cual alcanza gran grosor en este tipo de arterias, y además pueden observar la membrana elástica externa. Las arterias musculares distribuyen el flujo de sangre a los diversos órganos, contrayendo o relajando las fibras musculares lisas de su capa media, por lo que se les conoce también como distribuidoras. Las arterias de pequeño calibre son vasos que presentan una túnica íntima donde se destaca la presencia de una membrana elástica interna. La media presenta varias capas de células musculares lisas y la adventicia es delgada y poco desarrollada. Por su parte, las arteriolas son vasos que se distinguen de las arterias de pequeño calibre por el gran desarrollo de su capa muscular o túnica media. La membrana elástica interna puede o no estar presente. Estos vasos regulan el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares por contracción de las fibras musculares lisas de su capa media. Los capilares son tubos endoteliales muy finos, de paredes delgadas que se anastomosan, cuya función es permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. A pesar de su delgada pared, en un capilar sanguíneo se distinguen dos capas, una interna o íntima, constituida por una capa de células endoteliales que descansan en la membrana basal y los pericitos o células adventicias, y una externa de tejido conjuntivo. Según las características estructurales del endotelio y la lámina basal, al microscopio electrónico se observan tres tipos de capilares: continuos o tipo 1, fenestrados o tipo 2 y discontinuos o sinusoides. En los capilares continuos o tipo 1, el endotelio y la membrana basal son continuos. En los capilares fenestrados, los endoteliocitos poseen un citoplasma atenuado que muestra aberturas circulares denominadas fenestras, las que están cerradas por un diafragma, y la membrana basal es continua. Los capilares tipo 3 o sinusoides son vasos con una trayectoria tortuosa, de paredes finas y calibre regular. Sus células endoteliales forman una capa discontinua y están separadas unas de otras por pequeños espacios, y la membrana basal puede ser discontinua o estar ausente. Estos últimos se encuentran en el hígado, el vaso y la médula ósea. En la imagen se observa una microfotografía electrónica de un corte transversal de un capilar continuo, donde se puede apreciar el endotelio con su membrana basal. Estos capilares se encuentran en el músculo, los pulmones y el sistema nervioso central, entre otras estructuras. En esta imagen pueden observar una microfotografía electrónica, en este caso de un capilar fenestrado, típico de las glándulas endocrinas y del glomérulo renal. Con las flechas azules se señalan las fenestras en el citoplasma de las células endoteliales. Rodeando a estas se encuentra la membrana basal y más externamente un pericito o célula adventicial. Los pericitos son células adventiciales indiferenciadas, con largas prolongaciones que envuelven externamente a los capilares. Están rodeados de una membrana basal propia, la cual a su vez se fusiona con la de las células endoteliales. Después que la sangre participa en el intercambio de sustancias a nivel de los capilares, continúa su recorrido por el sistema venoso. A continuación, analizaremos el desarrollo de los principales grupos venosos. A finales de la cuarta semana se pueden distinguir que a cada lado del seno venoso llegan tres grupos de venas: las vitelinas u ónfalo-mesentéricas, las umbilicales y las cardinales comunes, que a su vez reciben sangre de las cardinales anterior y posterior. Teniendo en cuenta que la evolución posterior de estos grupos venosos resulta compleja, limitaremos la orientación al estudio de sus derivados definitivos. El seno venoso izquierdo
desaparece casi totalmente por obliteración de las venas que en él desembocan. Sus derivados son la vena oblicua del atrio izquierdo y el seno coronario. La prolongación derecha del seno se incorpora al atrio de ese lado para formar la pared lisa de este. De las venas vitelinas se derivan el conducto hepatocardíaco, que finalmente se transforma en la porción hepatocardíaca de la vena cava, la vena porta y la vena mesentérica superior. La evolución de las venas umbilicales implica la desaparición total de la porción derecha y la porción proximal izquierda. La porción caudal del lado izquierdo mantiene el mismo nombre y se encarga de traer sangre oxigenada desde la placenta. Entre la umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco se forma una anastomosis que origina el conducto venoso. La importancia de este último se comprenderá mejor cuando se estudie en esta misma actividad la circulación fetal. La evolución del grupo de las venas cardinales se caracteriza por las anastomosis y el desvío de sangre de izquierda a derecha, y por la aparición de otros grupos venosos como las subcardinales y las supracardinales. Veamos los derivados definitivos de estos grupos venosos. Las cardinales anteriores forman las venas brachiocefálicas derecha e izquierda y la vena cava superior. La evolución de los grupos cardinal posterior, supracardinales y subcardinales originan las venas cava inferior, renales, la ácigos y la hemiácigos. Las malformaciones congénitas de los vasos venosos no son muy frecuentes. Deben realizar su estudio siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD. Orientaremos a continuación las características microscópicas de las venas, siguiendo el recorrido del retorno venoso al corazón. De igual forma que las arterias, las venas, en dependencia del calibre del vaso, se clasifican en venas de gran calibre, venas de mediano calibre y venas de pequeño calibre. Y teniendo en cuenta sus características estructurales, en especial el desarrollo del músculo liso de su pared, las venas se clasifican en venas miotípicas, en cuya pared predomina el tejido muscular, el que puede tener un grado de desarrollo variable dependiendo de su localización, y en amiotípicas, en las que el músculo carece de desarrollo y se localizan en la placenta, retina y senos durales, entre otras estructuras. La pared de las venas es más fina que la de sus arterias homónimas y está constituida por 3 túnicas: íntima, media y adventicia, cada una con sus características particulares que varían en dependencia del calibre del vaso. En la presente imagen se observa una vena de pequeño calibre. Estos vasos miden de 0.2 a 1 milímetro de diámetro. Observen la pared del vaso y en ella sus capas: íntima, media y adventicia. Las venas con un diámetro desde 1 hasta 10 milímetros se consideran venas medianas, como las que ustedes están observando en la imagen. Presentan una pared delgada, en su estructura se destacan la presencia de valvas. Estas venas se localizan en la parte inferior del cuerpo. Las venas con un diámetro superior a 10 milímetros son consideradas venas de gran calibre. La íntima consiste en un revestimiento endotelial con su membrana basal, escaso tejido conectivo subendotelial y algunas células musculares lisas. La media es delgada y contiene células musculares lisas de distribución circunferencial. La adventicia es la más gruesa. Contiene, además de fibras colágenas y elásticas, células musculares lisas de disposición longitudinal. Habiendo estudiado el origen y formación de los principales grupos arteriales y venosos, y conociendo las características microscópicas de los vasos sanguíneos, orientaremos a continuación las características generales de la circulación fetal. La circulación fetal se caracteriza por presentar comunicaciones que facilitan que la sangre oxigenada llegue lo más rápido posible al atrio izquierdo, para de ahí, a través de la aorta, irrigar en primer lugar la cabeza y los miembros superiores, y con posterioridad el resto del cuerpo. Estas comunicaciones son el conducto venoso, que posibilita que la sangre oxigenada no se distribuya en los sinusoides hepáticos; el agujero oval, que pasa la sangre del atrio derecho directamente al atrio izquierdo; y el conducto arterioso, que favorece que los pulmones,
colapsados en este momento, no llegue a un elevado volumen de sangre. Otro elemento importante a tener en cuenta es que en la circulación fetal, la sangre oxigenada se mezcla con la sangre pobre en oxígeno que regresa al corazón. Los sitios donde ocurren estas mezclas son en el conducto venoso, donde se unen la sangre que viene por la vena umbilical con la de la vena porta proveniente del sistema digestivo. En la vena cava inferior, donde se mezcla con la sangre proveniente de los miembros inferiores. En el atrio derecho, a donde llega sangre proveniente de la cabeza y los miembros superiores. En el arco de la aorta, caudal a la subclavia izquierda, a través del conducto arterioso, se mezcla la sangre proveniente de la arteria pulmonar. En el ventrículo izquierdo, se mezclan la sangre que regresa de los pulmones por las venas pulmonares con la que proviene del atrio izquierdo. En su estudio independiente, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD, deberán estudiar el recorrido que hace la sangre en la circulación fetal, así como los cambios que ocurren en la misma al momento del nacimiento. Una vez estudiadas las características morfofuncionales de los vasos y la circulación fetal, orientaremos el estudio de los aspectos de las leyes físicas que rigen la circulación sanguínea. Para abordar el estudio de la circulación de la sangre, deben tener en cuenta que ésta es, en esencia, un fluido que se desplaza a través de un sistema de conductos, por lo que se subordina a una serie de leyes físicas que rigen o gobiernan dicha circulación y en su conjunto se conocen con el nombre de hemodinámica. A continuación, debemos abordar el estudio de algunos aspectos fundamentales de dichas leyes. Existen varios parámetros que caracterizan la circulación de la sangre a través de los vasos. Entre ellos se destacan el flujo sanguíneo. Otro de los parámetros físicos de interés es la presión o diferencia de presión, además de la resistencia vascular. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto de un vaso o de la circulación en la unidad de tiempo. Generalmente se expresa en mililitros por minuto. La diferencia de presión es la diferencia de presión de la sangre existentes entre dos puntos de un vaso o de la circulación y representa la fuerza que mueve a la sangre. Se expresa en milímetros de mercurio. La resistencia vascular es la fuerza que oponen los vasos a la circulación de la sangre o al flujo sanguíneo. Si analizamos los conceptos de estas tres variables, veremos que existen estrechas relaciones entre ellas. ¿Cuáles son estas relaciones? El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, o sea, que a mayor diferencia de presión, mayor flujo y viceversa. Por otra parte, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia vascular, de modo que a mayor resistencia, menor flujo y viceversa. Si integramos estas dos expresiones en una, veremos que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión entre la resistencia vascular. Las relaciones entre estas tres variables se pueden expresar de diversas formas. El flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión entre la resistencia vascular. La diferencia de presión es igual al flujo multiplicado por la resistencia y la resistencia vascular es igual a la diferencia de presión entre el flujo. La resistencia vascular depende de tres factores que son el diámetro o el área de corte transversal de los vasos, la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. ¿Cómo afecta cada uno de estos factores a la resistencia? El diámetro del vaso es inversamente proporcional a su resistencia, es decir, a menor diámetro, mayor resistencia y viceversa. La longitud del vaso es directamente proporcional a su resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia y a menor longitud, menor resistencia.
El tercer factor de los que depende la resistencia vascular es la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre es directamente proporcional a la resistencia vascular. La viscosidad de la sangre, como ya sabemos, depende casi totalmente de su concentración de glóbulos rojos. Dicho de otra forma, a mayor valor hematócrito de la sangre, mayor viscosidad y viceversa. Si aumenta el valor hematócrito, aumenta la viscosidad y aumenta la resistencia vascular, y si disminuye el valor hematócrito, disminuye la viscosidad, disminuyendo también la resistencia. De estos tres factores que afectan la resistencia, tiene especial importancia el diámetro de los vasos, ya que es el único que puede modificarse de un momento a otro en condiciones fisiológicas mediante la vasoconstricción y la vasodilatación. Si se sigue el trayecto de un vaso sanguíneo, se observa cómo su diámetro disminuye gradualmente, por lo que su resistencia va aumentando. En estas circunstancias, la resistencia total del vaso será igual a la suma de las resistencias correspondientes a cada uno de sus diferentes diámetros, o sea, la resistencia total del vaso será mayor que la mayor de las resistencias que se suman. A diferencia de lo anteriormente expresado, al seguir el trayecto de un vaso sanguíneo, se observa cómo se va subdividiendo o ramificando en múltiples vasos de diámetro más pequeño, la suma de cuyos diámetros es mayor que la del vaso inicial, por lo que la resistencia se va haciendo menor. En estas circunstancias, la resistencia total del vaso será igual a la suma de los inversos de las resistencias correspondientes a cada uno de los diferentes vasos, o sea, la resistencia total de la red vascular será menor que la menor de las resistencias que se suman. Después de analizar las características físicas de la circulación sanguínea, analizaremos algunos conceptos básicos de importancia para comprender la dinámica circulatoria. Como sabemos, las paredes de los vasos no son rígidas, sino que son distensibles, por lo que si aumenta la presión se distienden, haciendo que aumente la cantidad de sangre que son capaces de contener y además aumente el flujo sanguíneo a través de ellos, no solo por el aumento de presión, sino también por la disminución de la resistencia, consecuencia del aumento de su diámetro. Las venas son los vasos más distensibles del sistema vascular, lo que les confiere su función de reservorio o almacén de sangre. De la distensibilidad de los vasos deriva el concepto de adaptabilidad vascular o capacitancia vascular que orientaremos a continuación. Consecuencia directa de la distensibilidad es la adaptabilidad vascular, que se define como el volumen total de sangre que puede contener un vaso o segmento dado de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión. La adaptabilidad se determina dividiendo el aumento de volumen que se produce entre el aumento de la presión. Considerando que la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos que la contienen, surgen los diferentes conceptos de presión, como son el de presión arterial, presión venosa, etc. Entre estos conceptos tenemos el de presión circulatoria media de llenado, que orientaremos a continuación. La presión circulatoria media de llenado es el valor medio de la presión de la sangre en todo el circuito de la circulación. Representa la fuerza media que mueve la sangre en su tránsito desde la salida del ventrículo izquierdo a través de la aorta hasta su retorno al corazón por el atrio derecho a través de las venas cavas,
y resultaría de medirla en el momento en que se equilibrara su valor al detener bruscamente la circulación de la sangre. Tiene un valor normal de 7 milímetros de mercurio y la utilidad práctica de dar una idea del grado de represión o llenado del aparato cardiovascular, por lo que se le llama además presión de llenado, de modo que si aumenta el volumen de sangre, ésta aumenta y viceversa, como por ejemplo en una hemorragia disminuye la presión circulatoria media o de llenado. A continuación, analizaremos las características morfofuncionales de la circulación pulmonar. La circulación menor o pulmonar está constituida por un conjunto de vasos arteriales y venosos de diferentes diámetros, a través de los cuales circula la sangre desde el ventrículo derecho a la red capilar del pulmón para su oxigenación y su retorno, ya oxigenada, al atrio izquierdo. El estudio de sus características morfofuncionales macroscópicas está organizado en dos componentes, arterias y venas. Es necesario aclarar que es clásico en las ilustraciones de estos vasos que el componente arterial se represente en azul por conducir sangre pobre en oxígeno y el componente venoso en rojo por conducir sangre rica en oxígeno. El componente arterial comienza con una arteria de gran calibre, el tronco pulmonar, que se inicia en el orificio sigmoideo en el ventrículo derecho del corazón. Se sitúa primero por delante y después a la izquierda de la porción ascendente de la aorta, hasta situarse por debajo del arco aórtico a nivel de la cuarta vértebra torácica, donde se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Obsérvese en esta imagen la ubicación del tronco pulmonar por debajo del arco aórtico y su división en las arterias pulmonares derecha e izquierda, dirigidas al pulmón correspondiente en estrecha relación con el bronquio principal y las venas pulmonares. Una vez que la arteria pulmonar penetra en el interior del órgano, se ramifica según la organización interna del parénquima, acompañando a las ramificaciones bronquiales hasta formar redes capilares alrededor de los sacos alveolares, según se puede observar en esta imagen. Es alrededor de los sacos alveolares que se inicia el componente venoso, que acompañando a las arterias en sentido contrario, se fusionan unas con otras para formar venas cada vez de mayor calibre hasta salir por el hilio de cada pulmón, dos venas que se dirigen a la pared posterior del atrio izquierdo, conduciendo sangre rica en oxígeno. Observen en la imagen de la izquierda la presencia de las 4 venas pulmonares atravesando el pericardio, poco antes de desembocar en el atrio izquierdo del corazón, mientras que en la imagen de la derecha se puede observar la desembocadura de las mismas en el atrio izquierdo. Como ya conoces, la razón de ser de la circulación menor o circulación pulmonar es la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono, y es un ejemplo más de la relación estructura-función, dado que sus características funcionales dependen de sus características morfológicas. Las diferencias morfológicas entre la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar están relacionadas con las diferencias funcionales existentes entre ellas. ¿Cuáles son estas diferencias? Dos diferencias morfofuncionales entre ambas circulaciones son: la circulación pulmonar tiene una longitud mucho menor que la circulación sistémica y los vasos que la integran tienen mayor distensibilidad que los de la circulación sistémica.
La combinación de estos factores determina que la circulación pulmonar tenga una baja resistencia vascular y una gran distensibilidad, por lo que puede funcionar a bajas presiones. En la imagen se muestra una gráfica representativa de las presiones normales de la circulación pulmonar. Como pueden ver, en el eje de las X se representan los distintos segmentos de la circulación y en el de las Y los valores de presión. Observen cómo varía la presión a lo largo del circuito pulmonar. En la arteria pulmonar, la presión oscila entre un valor sistólico de 25 milímetros de mercurio y un valor diastólico de 8 milímetros de mercurio, con una presión arterial pulmonar media de 15 milímetros de mercurio. A lo largo del árbol arterial, la presión disminuye gradualmente hasta llegar a los capilares pulmonares, donde se registra un valor medio de presión de 7 milímetros de mercurio, mientras que al final del circuito, en el atrio izquierdo, la presión es de 2 milímetros de mercurio. El conocimiento de estas presiones les permitirá interpretar las manifestaciones del funcionamiento, no sólo de la circulación pulmonar, sino también del aparato respiratorio que estudiarán más adelante. Para el estudio de estos contenidos deben cumplir las orientaciones que les damos en el CD de la asignatura. Luego de haber orientado los contenidos correspondientes a la actividad de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las transformaciones morfofuncionales de los sistemas arterial y venoso en el embrión favorecen el establecimiento de la circulación fetal en respuesta al incremento de las necesidades nutricionales del feto, y al nacimiento ocurren los cambios que garantizan la adaptación a la vida extrauterina. Las arterias y las venas presentan una pared constituida por 3 capas, íntima, media y adventicia, cuyas características estructurales varían en dependencia de su función. Los capilares sanguíneos, teniendo en cuenta sus características morfofuncionales, se clasifican en continuos, fenestrados y sinusoides. El flujo sanguíneo depende del gradiente de presión y la resistencia vascular, relación esta que es de gran importancia funcional. El carácter distensible de los vasos da lugar a su capacitancia, que no es más que su capacidad para contener o almacenar la sangre. La presión circulatoria media de llenado es la fuerza media que impulsa la sangre a lo largo de la circulación y representa una medida del volumen de sangre contenido en ella. Las arterias y las venas pulmonares conforman un circuito cerrado para la conducción de la sangre entre el ventrículo derecho, los pulmones y el atrio izquierdo, caracterizado desde el punto de vista funcional por la gran distensibilidad y baja resistencia vascular. En el día de hoy orientamos el estudio de las características morfofuncionales de los vasos sanguíneos, en particular su desarrollo, aspectos microscópicos y los conceptos básicos que nos permiten interpretar la dinámica circulatoria. Además, la circulación pulmonar, de vital importancia para la oxigenación de la sangre y la excreción del dióxido de carbono. No menos importante resulta la circulación mayor o sistémica, dado su papel en el transporte de nutrientes y la extracción de las sustancias de desecho de los tejidos, la que será el objeto de estudio de nuestra próxima actividad orientadora.